Quedaron en primer lugar, Exacto. ganaron en ¿Sí? 14 provincias y de hecho la RC desde el problema que hubo con Moreno y el que le quitaron el partido, ustedes vinieron básicamente de menos a más y van creciendo porque sacan más votos, más provincias, concejales, alcaldes, o sea, sí, pues si alguien quiere creer como lo han querido hacer, pues en los medios ustedes no asoman como los ganadores, pues. En los medios nacionales no han querido tapar eso, pero sí, pues hay que ser ciego para decir que la RC no ha ganado, como tampoco no podemos decir o ocultar que Novoa fue una sorpresa, Virgilio. Agarró eso de atrás para adelante. ¿Cómo viste eso? Sí, mira, es que me parece interesante la reflexión que tú haces. Si esto sería un campeonato, es como si los periodistas deportivos de los grandes medios ignoraran quién ganó la primera etapa, quién fue el Imagínate. campeón de la primera etapa. ¿Sí? Y nosotros, obviamente, que tenemos que estar agradecidos con el pueblo ecuatoriano, estamos absolutamente comprometidos con ese pueblo ecuatoriano, con las damas de casa, con los trabajadores, con los jóvenes, con todos aquellos que confiaron y nos permitieron ganar esta primera etapa. Hemos ganado la primera vuelta, como tú dices, además hemos ratificado que somos la primera fuerza política en el país, hemos Claro. ganado en 14 provincias, pero vamos a tener representación en 22 de las 24 provincias. Eso, como bien tú Imagínate. señalas, no habíamos tenido desde el 2017. Claro. Ahora vamos a tener representación, representantes nuestros en 22 de las 24 provincias y también, a pesar de todo lo que han hecho en las elecciones del exterior, que hay gravísimas responsabilidades políticas por parte del Consejo Nacional Electoral, también vamos a tener representación del voto migrante. Vamos a De hablar tal de eso. manera Vamos a hablar que de eso, Virgilio. Ya mismo te pregunto eso, pero no quería irme a ese punto sin antes hacer este tipo de situación. Porque tú decías en un principio sobre el asunto de la victoria. Revisábamos un poco los datos y efectivamente Luis arrancaba por sobre el 40%, Virgilio. Y hay el punto de quiebre que es el crimen de Villavicencio. Y quería que tú nos regales un poco la reflexión sobre esto, sobre ese quiebre y sobre ese daño que se le hace a la Revolución Ciudadana. Yo le preguntaba a Rafael Correa y él me decía que efectivamente cree que es un complot y que hay gente que realmente ha llegado a este nivel de maquinar una cosa horrible, acabar con una vida con tal de que ustedes no regresen al poder. esto lamentablemente demuestra la profunda imbricación entre la mafia y sectores políticos que ahora copan el Estado. Esto es muy claro. Hay gente que se empeña en negar un complot. Bueno, si no habría habido complot, no habría habido el cruel y violento asesinato de Fernando Villavicencio, pues. ¿Sí? Ese crimen se comete en un momento determinado, Terrible. cuando precisamente el señor Fernando Villavicencio era candidato, cuando faltaban 10 días, 10, 11 días para que se celebre la primera vuelta, en ese momento se comete ese crimen. ¿Para qué? Para generar un framing, para generar un marco, para que de esa manera la gente tenga dudas, alimentado además con declaraciones irresponsables del propio presidente de la República, que se permitió insinuar que podría haber ahí manos de una fuerza política, y de igual forma, incluso por candidatos presidenciales como el señor Sonnenhosler, por ejemplo. Entonces, no hay complot. Evidentemente que hay complot. El complot se demuestra porque hay una muerte, pues, una muerte que se realiza en circunstancias en que esta persona era candidata, precisamente candidato a la presidencia. Entonces, evidentemente que hay un complot, que había fines políticos en ese asesinato, desde luego, porque de lo contrario no se habría hecho como se hizo en el momento que se hizo. Por eso es que tiene que aclararse la muerte de Fernando Villavicencio y saber quiénes fueron las manos y la mente criminal que estaba atrás de este suceso, que se buscaba cambiar el discurso de la campaña para poder también alterar el rumbo que ya tenía la campaña, y con eso evidentemente afectaron la posibilidad de triunfo en primera vuelta electoral. Mira, con todo esto que nos ha tocado enfrentar, nosotros tuvimos casi el 35%. Sí, Si claro. no se habría presentado ese hecho antidemocrático, este hecho que empaña completamente la realización de la campaña electoral, era evidente que nosotros íbamos a tener el triunfo en primera vuelta electoral. Bueno, ahora creo yo que sobre todo pierde el país, Nelson, porque hay que esperar 6 semanas más
para que podamos tener presidente de la República, y mientras tanto el país a la deriva, con un señor que ahora parece comentarista. No sé si tú lo viste de ayer. Ya él se olvida que es presidente de la República. Él es como una especie de comentarista. Y entonces habla de la situación de los periodistas, Sí, habla sí. de las muertes que se presentan en el país, del asesinato del señor Fernando Villavicencio, como si él no fuera el presidente, como si Como él no fuese externo. el responsable. Es un comentarista, ahora ha quedado para comentarista y de los malos de la política nacional. Entonces habla de los periodistas como si no tuviésemos, ¿sí?, casos, como si no existieran casos de periodistas que han tenido que salir del país para cuidar su vida. Habla de las muertes como si él no ejerciera la presidencia de la República. Habla de la muerte del señor Fernando Villavicencio como si no tendría responsabilidad la policía, el ministerio, todo el Totalmente. aparataje de seguridad en cuidar y en garantizar la vida del señor Fernando Villavicencio. Ahora es un comentarista y de los malos, ¿sí? Y Virgilio, entonces el país ahora a la deriva, mientras se realiza la segunda vuelta electoral, que tenemos la seguridad, la confianza que vamos a poder ganar, espero yo, debatiendo estos problemas centrales, debatiendo estos problemas fundamentales que tiene el país.